Buenas tardes, ¿se escucha? Ahí. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Ya, Yes. hola, muy buenas tardes, disculpen, estamos comenzando, estamos con un tema técnico, así que estamos, mientras está llegando alguna gente acá presencial, estamos acá en la Universidad de las Américas, acá en Viña del Mar, así que estamos esperando un poquitito, me esperan un par de minutos para poder terminar de ver un par de conexiones técnicas y seguimos, pero la conexión ya se está habilitando para permitir el acceso a los auditores que están online. Esta charla se va a desarrollar en formato híbrido, tenemos conexión presencial, lo cual están llegando colegas y estudiantes que vienen acá a presentarse acá y por conexión online a través del link que se les envió a quienes se inscribieron y que tenemos personas desde Arica a Magallanes, literalmente a lo largo de todo Chile que están conectando por vía online. Esta es la primera charla que hacemos en esta temporada por parte del Colegio Médico Veterinario y en la cual Natalia Toro de Nutrigen nos va a hablar sobre la alimentación del paciente crítico, especialmente en estado de emergencia. Esta charla se coordinó dada principalmente las contingencias que hemos tenido, especialmente acá en la quinta región, a través de la Comisión de Desastres del Colegio Médico Veterinario, en donde básicamente acá en la quinta región tuvimos ya el incendio de Coyihuay y después el gran incendio de Viña que tuvimos el 22 de diciembre y en lo cual todavía estamos en estado de catástrofe en la quinta región y la gente de Nutrigen se ofreció a dar esta charla pero la esperamos una vez que ya bajara un poco la contingencia y ahora la idea es que veamos un poco sobre la alimentación de este paciente crítico que está sometido en estas condiciones de emergencia. Quien nos va a dar la charla es Natalia Toro, de Nutrigen. Así que me gustaría que tú te presentes mejor porque... Sí, no hay problema. Primero, ¿se escucha bien desde lejos? Eso es lo que nos interesa. Los que están desde distancia, yo sé que están silenciados, pero por último va a colocar solamente para confirmar la conexión. Sí, se escucha bien. Ya, vale, muchas Sí, gracias. se escucha bien. Ya. Sí, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Toro, médico veterinario, gerente técnico de la línea de mascotas de Nutrigen y también diplomada en nutrición animal. Bueno, como estamos conversando acá, esta charla nace justamente producto del incendio que ocurrió en Viña. Nosotros nos acercábamos, estuvimos con los pacientes, digamos, que estaban afectados. La idea nuestra era acercarnos para justamente hacer ayudar en lo que es el manejo nutricional, porque muchas veces se deja muy de lado y realmente tiene una importancia y porque también va a influir directamente en el éxito de la recuperación de un animal. Por lo tanto, por eso en realidad nos acercamos y en realidad y la idea después fue creciendo hasta que poder, en realidad, entendiendo que estamos justamente en un periodo donde hay incendios a nivel de todo Chile, entonces puede ser una información útil para todos en realidad. Entonces de ahí nace la idea en realidad de expandir esta charla. No sé si vamos a esperar un poquito más. No, yo creo que estamos en condiciones, estoy evitando para que pueda ya tener más control sobre la charla. Se ve ahí. Sí, lo que se espera. Ahí te dejo como perro. Ya. No sé si estoy bien ubicado. Ese se ve bien. Ya. Bueno, como dice el título, esta charla es acerca del manejo básico nutricional del paciente hospitalizado, pero con enfoque principalmente en el manejo de heridas. Bueno, vamos a comenzar con la premisa de que no existe ninguna patología o trastorno que se vea beneficiado con la no ingesta de nutrientes.
la restricción alimenticia va a generar daño, va a enlentecer los procesos de recuperación, por lo tanto no va a tener ningún tipo de beneficio y ninguna patología y ningún postquirúrgico. Antiguamente se manejaba la restricción alimentaria, pero ya con todos los estudios actuales se sabe que eso en realidad solamente va a generar mayores complicaciones y más dificultad en la recuperación del paciente. Bueno, como dice acá, una correcta nutrición es nuestra responsabilidad. Que un paciente no quiera comer no es justificación para que no pueda recibir nutrientes. Si el animal no quiere comer, obviamente yo siempre voy a comenzar por la vía, digamos, la más fácil y que es la más beneficiosa, que es la vía oral, cuando el animal consume en forma voluntaria. Pero si por ese motivo, no sé, probablemente no puedo quizá abordar la vía oral, o también el paciente derechamente por cualquier causa no quiere comer, tengo que pensar que tengo otras vías disponibles. ¿Ya? Recuerden que tenemos la vía enteral, algunas de ellas muy fácil de abordar, de bajo costo, que no necesitan incluso algunas, ni siquiera anestesia general, como el caso de la nasogástrica. Lamentablemente nosotros erramos que esperamos mucho justamente para llegar a, digamos, a la decisión de, digamos, poner el sondaje en un animal. ¿Y qué pasa? Que terminamos en lo que llamamos la anorexia crítica. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de anorexia en un animal? Cuando tenemos un animal que no consume alimento en 48 horas, o cuando tenemos un animal que consume bajo un 50% de sus requerimientos energéticos. ¿Ya? Entonces, como le digo, esto es bastante, digamos, influye mucho en el éxito que nosotros vamos a tener, no solamente en el manejo de heridas, sino que en cualquier patología. Hay un estudio, de hecho, que se realizó en Estados Unidos, que en Estados Unidos obviamente sabemos que hay un mayor avance en lo que es la medicina veterinaria y en todo lo que significa hospitalización. Aún así, en el 73% de los pacientes había un balance energético negativo. O sea, quiere decir que estos pacientes consumían menos energía del gasto que tenían diario. Efectivamente, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado por la baja actividad que tiene este animal, sus requerimientos se reducen. Pero hay ciertas condiciones, como por ejemplo, justamente el manejo de heridas y aún en un paciente quemado, los requerimientos aumentan, sobre todo de ciertos nutrientes como es las proteínas. Por lo tanto, es algo, digamos, totalmente dañino que yo tenga este caso, de que tenga un balance energético negativo. Bueno, se estudió un poquito más, en este caso había, por ejemplo, un 22% de dietas incorrectas, un 34% de donde el veterinario prescribió justamente una restricción alimenticia y había un 44% de los animales que no comían. Pero como dije, es nuestra responsabilidad que el animal debe recibir nutrientes, no porque no quiera recibir nada oral, yo me quedo tranquilo con eso. Tengo que abordar las otras vías que yo tengo disponibles. Cuando nosotros ingresamos a un paciente a hospital, obviamente debo realizar mi evaluación física. Como dice WhatsApp, tengo que siempre tener en consideración, o sea, medir estos parámetros, la temperatura, el pulso, respiración, evaluación de dolor. Hasta aquí generalmente lo hacemos bastante bien. La mayoría estamos bien capacitados justamente para medir todos estos parámetros. Pero muchas veces la evaluación nutricional queda muy atrás. Cuando yo hago una evaluación nutricional, tengo que tener en consideración esta triada. Primero, tengo que ver los requerimientos del animal, del paciente que tengo. Tengo que ver qué técnica de alimentación voy a utilizar. Como dije antes, si tengo la vía oral disponible, si está inapetente, o si no, voy a hacerlo por la vía enteral. Y también, qué tipo de alimento voy a utilizar. En el primer punto, cuando yo evalúo el requerimiento del paciente, tengo que considerar diferentes variantes. Y aquí también muchas veces flaqueamos un poco. Tenemos que entender que según la etapa fisiológica del animal existen requerimientos nutricionales distintos, que no significa necesitar nutrientes distintos, pero sí en cantidades distintas. No es lo mismo lo que requiere un animal que está en crecimiento, como un gatito o un cachorro, a un animal de mantención, como es un senior y un adulto. También debo considerar el estado fisiológico del animal. Si quizás una hembra en gestación, si una hembra en lactancia, por ejemplo, o si tengo un animal castrado, los requerimientos también van a ser distintos.
También, bueno, debo considerar la actividad física. En este caso, como vamos a hablar precisamente del paciente hospitalizado, no hay mucha variación porque tenemos un paciente que tiene restringida su actividad física, pero también tengo que considerar los desórdenes sensibles a nutrientes. Probablemente, si tenemos la suerte de que tenemos un tutor presente, no como sucedió quizás en los incendios que animales estaban solitos, no había mucha información, obviamente en ese caso había que recurrir a los exámenes complementarios que igual lamentablemente no se pueden tomar tan fácilmente, pero si tenemos la posibilidad de tener información del tutor, vamos a ver si este paciente quizás es un paciente renal, un paciente hepático, quizás si tiene algún trastorno gastrointestinal, si quizás es alérgico. Entonces, todas esas condiciones yo debo considerar al momento de establecer cuál es el requerimiento que tiene mi paciente. Para hacer, obviamente, justamente esta hospitalización a este paciente que tiene herida o está quemado, ya hablamos que tenemos que hacer la evaluación del paciente como corresponde, que eso, insisto, yo creo que la mayoría lo hacemos bastante bien. Debemos siempre identificar las necesidades. Si tengo solamente este paciente está quemado, insisto, si tiene quizás una enfermedad, si es un paciente hepático, renal, todo eso debo identificar. Calcular requerimientos nutricionales, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Debo determinar justamente la vía, cómo lo voy a administrar y qué voy a administrar. Bueno, ¿cómo hago el cálculo de requerimientos? Se ve un poco complejo, pero es fácil llevarlo a cabo. Bueno, acá en el cuadradito puse cómo determinar requerimiento en paciente normal, ¿ya? Para determinar eso, digamos, las calorías que necesita, ¿yo cómo lo calculo? Calculo su peso metabólico, que es su peso en kilos, ¿cierto? Elevado a la potencia de 0,75 por una constante, que es, en el caso de adultos va de acuerdo a su actividad física. Por ejemplo, si en el caso de los perros, actividad física baja, que es la mayoría de los animales, que corresponde a animales que tienen bajo de 1 hora de actividad física, que no significa que esté en el patio, sino que yo lo induzca a la actividad física. Estamos hablando de un K de 99, en la actividad media de 132 y en la actividad alta de 160. En el caso de los gatos, el cálculo es su peso vivo en kilos, por el K, que también es en base a su actividad física. Insisto, esto en el caso de adultos, porque en el caso de cachorros el cálculo es distinto. En realidad va de acuerdo a la etapa de crecimiento en que está. En el caso del gato, cuando la actividad baja, el K es 50, la media 60, y cuando tenemos alta actividad, prácticamente inexistente, con 70. Normalmente, paciente hospitalizado, independiente, que no es por paciente por herida, normalmente uno calcula con un K de 70 en un perro y en el gato de 45. Pero insisto, cuando tenemos un paciente hospitalizado por heridas, los requerimientos se incrementan, ¿ya? ¿Y cómo yo calculo esto? Aquí se toman en consideración todas las variantes. En el caso del perro, tengo una K de 156 inicial, se calcula por un peso metabólico, pero aquí digamos, la potencia es 0,667 y lo multiplico por las diferentes variantes. Cada uno va a representar la actividad del animal. En este caso, si estamos con un paciente hospitalizado, por lo tanto considero los dos primeros, un letárgico o muy tranquilo, que es un factor 0,7 o 0,8. En el caso de K2, va a considerar la etapa en que está el animal. No es para que vean la gran diferencia que puede generar. Por ejemplo, un animal que esté, no sé, un post-destete, necesita el doble de lo que va a necesitar un animal adulto. Por lo tanto, no puedo homologar los cálculos. Debo considerar en qué etapa está el animal. ¿Para qué hablar de la lactancia? La lactancia es el momento de la vida donde más requerimiento energético tenemos. Y hubo casos justamente de los pacientes que nosotros vimos que estaban, digamos, rescatados de los incendios. Habían 2 gatitas que estaban con gatitos. Por lo tanto, yo debo considerar esa variante. Y la última variante es la condición en que estamos. Si es sano, si fue una cirugía, si fue quizás un traumatismo leve, grave, en caso de cáncer, o en caso de las quemaduras, en qué grado estoy. También, obviamente, mientras más severa es la quemadura, tengo un mayor requerimiento. Incluso puedo llegar hasta, en el caso de cuando tengo un catabolismo proteico severo, hasta un factor de 2,5, bastante alto. Por lo tanto, me va a dar un requerimiento muy alto. Obviamente nos va a dar una cantidad de alimento, un volumen grande, ¿ya?
Recuerda que cuando nosotros, esto nos va a dar la energía metabolizable que necesita el animal, que son las kilocalorías por, digamos, las kilocalorías diarias que necesita. Bueno, y ahí obviamente tengo que revisar el alimento que yo voy a administrar, y hago mi típica regla de 3, según digamos, la concentración energética que tiene el alimento. ¿Cómo yo administro todo este alimento? Insisto, es mucho volumen, lo ideal es siempre fraccionarlo, pero tenemos que considerar que yo no puedo administrar toda esta dosis, sobre todo, o sea, tengo que hacerlo de forma gradual, siempre. El primer día yo debo administrar solamente un 25% de los requerimientos, de mi cálculo que yo realicé. Y normalmente la nutrición es microenteral. Yo aquí lo que yo debo alimentar es el enterocito. ¿Por qué necesito, digamos, alimentar el enterocito? Porque cuando el enterocito no recibe nutrientes, se pasma y ahí empieza un desarrollo, digamos, una proliferación bacteriana. Voy a comenzar con un cuadro de herida y voy a terminar con un cuadro gastroentérico. Entonces necesito darle alimento al enterocito. El segundo día ya puedo dar la mitad de los requerimientos y aquí ya empezó con una forma híbrida tanto de nutrición microenteral, y asociado a una dieta blanda. ¿A qué me refiero con dieta blanda? Con dieta de alta digestibilidad. El día 3 ya voy con el 75% con la misma modalidad de nutrición. El día 4 ya derechamente voy con todo el requerimiento que tiene este animal y puedo seguir con esta forma híbrida. De hecho, la nutrición microenteral yo la puedo mantener incluso hasta un mes. Nunca está de más. Ya entrega nutrientes que son esenciales, sobre todo para el proceso de recuperación. ¿Qué vía de administración voy a usar? Ya hablamos que la vía oral siempre es la más fácil, ¿cierto? Podemos entregar alto volumen, pero en muchos casos, sobre todo en pacientes estresados, como las condiciones que se vivieron acá, muchas veces no era la que podíamos abordar. Pero tenemos la vía enteral. Ya habíamos hablado de la nasogástrica, que no requiere anestesia general, es sencilla, es de poco, digamos, no involucra un gran gasto. Digamos, ¿cuál es la limitación? Que la puedo usar por máximo de 10 días. ¿Ya? ¿Cuándo no la debo usar? Cuando tengo un paciente con un paro respiratorio, en caso de vómitos y en caso de coma. Ahí no lo puedo utilizar. ¿Y qué problema puede tener? En algunos casos puede generar quizás epistaxis. La vía esofágica, esta sí se requiere anestesia general. La puedo utilizar por mucho más tiempo, incluso hasta 20 días la puedo usar. Incluso puedo utilizarla para enviar un paciente a casa. ¿Ya? Así que es bastante útil, pero sí tiene algunos conflictos que tienen que ver con las infecciones que se en la zona de salida de la sonda. Eso más que nada genera la vía esofágica. También tenemos la gástrica. La gástrica también obviamente va a necesitar anestesia general. Esta la podemos usar incluso entre 1 a 6 meses, esta vía. Pero esta para mí no es tan ideal, precisamente porque genera laceraciones esplénicas, hemorragia gástrica, puede también generar, se puede generar infecciones, ¿ya? Y la yeyunal también la puedo usar por un periodo más prolongado, también necesita anestesia general, pero también tiene estos mismos conflictos con el tema de las infecciones, tengo que estar constantemente en limpieza, de hecho la limpieza se indicaba menos cada 4 horas, puedo generar diarreas osmóticas, porque acá esta vía, la yeyunal, generalmente se recomienda, aunque nos estamos alejando un poco de lo que es la herida para usar la yeyunal, porque la yeyunal se ocupa para pacientes que yo quiero dar un descanso del páncreas, o tengo quizás, quiero dejar reposo del tracto digestivo alto, ¿ya? Ahí lo voy a usar, pero ¿qué pasa? Que obviamente me voy a saltar justamente la acción de las enzimas. Entonces voy a tener unos nutrientes que me van a generar justamente esta diarrea osmótica. Pero para que entiendan que tenemos todas estas vías disponibles. De hecho, como le digo, la nasogástrica es muy efectiva para evitar todo lo que es el catabolismo proteico. Y tenemos también la vía parenteral. Pero esta igual es súper difícil de llevar a cabo. Generalmente, de hecho, aquí en Chile yo desconozco realmente si se hace, porque yo no lo he visto por lo menos utilizar, porque en primer lugar no hay productos para esto, no hay ningún producto que se pueda pasar por vía endovenosa. Hay hartas consideraciones, se puede mandar a hacer, ¿ya? Pero es difícil encontrar las materias primas, por decirlo, para poder hacerlo. Hay que tener cuidado con las celitis, hay que tener una asepsia muy grande, entonces es complejo de llevar a cabo. Consultas. En el chat preguntan a qué se refiere con nutrición microenteral. Microenteral, acá en
son nutrientes que vienen específicamente para nutrir el enterocito. Aquí en Chile, el único producto que tenemos para esa función es el Nutricom. Es el único que es para nutrición que es excelente para esos casos. Es como si se utiliza fuera, pero también se puede usar por vía sonda. En otros países también se utilizan los geles energéticos, que acá todavía no los tenemos y también son súper útiles, sobre todo en el comienzo de estos primeros días, son muy útiles para empezar a nutrir. ¿Prefieres que hagamos las preguntas en la medida que están en el chat o prefieres que las dejemos para el final? Yo creo que para el final mejor. Ya, ok. Ya, para la pregunta entonces para el final, por favor, para que después en el chat estamos administrando y después le hacemos las preguntas para no desconcentrar a Natalia. Más que nada por eso. Bueno, acá están las etapas que tengo de la terapia nutricional para un paciente con heridas. Tengo 2 etapas, ¿ya? La primera etapa, a su vez, se divide en 2, que es la posintervención y la de convalecencia. Posintervención no necesariamente va a ser una cirugía, pero puede ser quizás un aseo quirúrgico, ¿ya? Esto corresponde a las 24-48 horas después de esta acción. Lo ideal es que ya entre la segunda y tercera hora ya hayamos administrado líquidos y alimentación microenteral, que antes no se recomendaba, pero ahora totalmente sí se debe hacer. ¿Cuál es mi prioridad? O sea, ¿por qué debo hacerlo? Porque mi prioridad es esto, motilidad intestinal. Justamente por lo que hablamos delante. Yo necesito que ese intestino esté moviéndose y recibiendo nutrientes para evitar justamente la permeabilidad intestinal y que comience, digamos, toda la translocación bacteriana. La convalecencia, en este periodo, obviamente esto es posterior a estas 48 horas, comienza a aumentar paulatinamente el requerimiento. De hecho, ya lo vimos también que también va de la mano cómo yo debo administrar justamente la alimentación. ¿Y cuál es mi prioridad en esta etapa? Debo evitar el catabolismo proteico. Las necesidades de proteína, que hablamos al principio, están muy aumentadas en un paciente con heridas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una formación de proteínas de inflamación de fase aguda. Entonces necesito justamente dar, por decir, las herramientas al organismo para que justamente haya esta producción de proteínas que son totalmente necesarias. Necesitamos un proceso de inflamación para que ocurra realmente la reparación del tejido. Muchas veces queremos evitar a toda costa la inflamación, pero es necesaria en la primera etapa. La segunda etapa tenemos, a su vez, también lo podemos dividir en 2, que es la recuperación y el mantenimiento. En el proceso de recuperación, aquí, ¿qué buscamos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tener un balance energético neutro. O sea, que el animal consuma las mismas energías, o sea, las mismas calorías de las que va a utilizar. Si tenemos un balance energético positivo, mejor aún. Ya es difícil lograrlo, pero por lo menos debemos cumplir con lo que realmente este animal está ocupando. ¿Y cuál es mi prioridad? Digestibilidad de alimentos. Aquí tengo que escoger alimentos de alta digestibilidad justamente porque ellos, a través de los nutrientes, estoy entregando, como decía, las herramientas para el proceso de cicatrización. Y por último, el periodo de mantenimiento, que puede ser preciso que un animal ya esté en casa, directamente. Acá, ¿qué es lo que necesito? Recuperación de la barrera dérmica, reducir la inflamación. Aquí sí necesito empezar a reducir la inflamación porque ya comenzó el proceso de reparación y debo modular la inflamación y debo mantener los niveles de albúmina. ¿Por qué la albúmina? Dentro de los nutrientes esenciales que necesitamos todo, en realidad. Todo nutriente aquí va a ser necesario. Todos participan de alguna u otra forma en este proceso de recuperación. Lo que hablamos de la albúmina. Pacientes quemados presentan hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque obviamente empieza a haber una permeabilidad vascular que va a ser en la zona afectada, pero también puede ser incluso a nivel sistémico. Hay una exudación por parte de la herida y además la síntesis por parte del hígado está reducida. Entonces, es muy común que en estos pacientes yo tenga condiciones de hipoalbuminemia. Se debe aumentar la ingesta, digamos, porque lo que quiero evitar justamente es el catabolismo proteico. Recuerden que cuando un animal no obtiene energía a través del alimento, primero voy a utilizar, digamos, la glucosa que está en el hígado. Después voy a empezar a utilizar las fuentes de grasa
y posteriormente voy a utilizar las proteínas. La proteína es el nutriente más costoso para nuestro organismo, por lo tanto yo lo debo cuidar al máximo. Los requerimientos incluso pueden aumentar hasta el doble de lo que requiere un animal. ¿Qué es lo que evito? Entregando la cantidad adecuada de proteína, atrofia muscular, deficiencias inmunitarias, recuerden que la proteína también tiene funciones inmunitarias, y evitar alteraciones ácido-base. Bueno, acá vamos a una tablita un poco más específica de los aminoácidos esenciales y su función que tienen en el proceso de recuperación. Por ejemplo, no olvidar que la arginina es importante para el ciclo de la urea y también la producción de óxido nítrico. El hecho de que tengamos arginina y tengamos activo el ciclo de la urea va a permitir una buena, digamos, utilización del nitrógeno, que no se vaya a acumular y no tengamos un paciente intoxicado, ¿ya? Porque aquí debemos aumentar el consumo de proteína, por lo tanto va a haber una mayor producción de desechos nitrogenados. También el óxido nítrico nos va a aumentar también la permeabilidad de las membranas, perdón, de la vascular. La histidina promueve la cicatrización, la leucina las prostaglandinas, por lo tanto los procesos inflamatorios, la isoleucina las defensinas, metionina va a ser precursora de todas las proteínas, la fenilalanina es precursora, digamos, para la formación de neurotransmisores, triptófano va a regular el apetito, es un antiinflamatorio. En el caso de la taurina es un potente antioxidante, importante para el intercambio iónico también. Y en el caso de la valina, que es ayuda a la expresión de los antioxidantes a nivel genético. Los lípidos, después de la utilización de carbohidratos, que es la utilización rápida, vamos a pasar a nuestra principal fuente energética, que son los lípidos. ¿Ya? Que tienen numerosas funciones, aparte de lo que necesitamos justamente para un proceso de cicatrización, tiene función estructural, inmunológica, permite también la digestión de lo que son las vitaminas liposolubles. Acá es importante porque encontramos los ácidos grasos esenciales, como es el omega 3, que es una modulación, que va a ayudarnos con la modulación de la inflamación, pero insisto, esto es un proceso posterior a cuando recién recibimos un paciente. El omega 6, que es proinflamatorio, que eso sí lo necesitamos en un inicio, necesitamos este proceso inflamatorio para comenzar con la reparación de los tejidos, y también nos ayuda con la palatabilidad del alimento, que es lo que necesitamos. Ojo, siempre vamos a tratar de que el animal coma en forma voluntaria. Respecto a los carbohidratos ya dijimos que son la fuente energética rápida, ciertos células tienen replicación rápida, como en el caso de los eritrocitos, las neuronas y los enterocitos. Aquí con mayor razón pensando en los enterocitos, que en este proceso yo necesito mantener la integridad justamente de todas las células intestinales para una buena utilización de los nutrientes. Importante los procesos estructurales para la formación de las glicoproteínas. Las glicoproteínas nos van a permitir la formación del tejido de granulación. Sin granulación no hay recuperación. La fibra nos va también a ayudar más que nada para mantener justamente las funciones intestinales, nos va a ayudar con el estreñimiento, la colitis y también con la eliminación de desechos nitrogenados. Un poco también los micronutrientes. En el caso de las vitaminas tenemos algunas muy reconocidas en el proceso de recuperación. El retinol, importante para la restauración de los epitelios, los antioxidantes como es la vitamina B, la vitamina C. En el caso de las vitaminas del complejo B, importante para todos los procesos energéticos, son cofactores, digamos, justamente también para los metabolitos, así que es muy necesaria. En el caso de los minerales también, algunos muy reconocidos en el proceso de cicatrización, como en el caso del zinc, que participa en la síntesis de colágeno y elastina, que nos va a ayudar con la restauración de los epitelios, el cobre justamente para el desarrollo del tejido conectivo, el selenio como antioxidante, el yodo que nos mantiene la integridad de la piel, entre otras cosas. No lo voy a leer uno por uno porque no vamos a leer mucho. ¿Cuáles son los alimentos de elección cuando yo tengo un paciente con herida? En este caso, abordando principalmente lo que es los pacientes quemados. Los alimentos que nosotros deberíamos utilizar son los gastrointestinales. ¿Por qué? Justamente porque dentro de lo que está en el mercado son los que tienen mayor digestibilidad. Puede ser seco, húmedo, depende si estoy abordando vía oral, puedo usar las dos. En el caso, obviamente, si estoy con sondaje, voy a utilizar, obviamente, el húmedo. Se pueden considerar los alimentos hipercalóricos, ¿ya? Pero el hipercalórico no va a ser útil
para todos los casos. Porque si tengo un paciente quemado, por ejemplo, con sobrepeso o castrado, obviamente no me va a servir el hipercalórico. Por eso, generalmente lo más utilizado, o lo que uno debería recomendar, justamente son los gastrointestinales. En caso, por ejemplo, que yo tengo un paciente que ya tengo un mes de recuperación y todavía no logro el 100%, ahí sí puedo recurrir a los alimentos dermatológicos. Pero generalmente eso ya es más prescripción para la casa. Ojo con alimentos destinados a humanos, que es muy usado. Sobre todo vía sonda, alimentos como enchur, lucerna, se tienden a utilizar. Pero recuerden que esos están fabricados para humanos. ¿Ya? El humano, por ejemplo, tiene un requerimiento de proteína de un 5 al 17%. Recuerden el perro, tiene un requerimiento en un perro adulto de un 18 a un 32-35%, los gatos adultos de un 26 a un 50%. Están lejos de lo que requiere un animal, y más aún si tengo un paciente quemado. Por lo tanto, no va a ser, bueno, en ningún caso, pero en este caso con menor razón. También ojo con las dietas desbalanceadas. Ahí, la muy común usada, que le gusta mucho a los tutores, el arroz con pollo. Es fácil, le gusta, obvio que le va a gustar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Aquí tengo un cuadrito. Estos son los únicos nutrientes que se cubren con arroz con pollo. O sea, poquísimos. No es ni un cuarto de lo que realmente los nutrientes que un animal necesita. Y, ojo, los carbohidratos. Los carbohidratos, quizás aquí, justamente para la formación de glicoproteínas, quizás los necesitan un poco, digamos, un poco más alto de lo normal que necesita un paciente hospitalizado. Pero normalmente un hospitalizado en otras condiciones, ojalá que no sea más de un 10% de las calorías que necesita. Por eso son requerimientos bajos. En cambio, acá tenemos un 61%. Así que no es de elección porque es una dieta totalmente desbalanceada y eso en estos momentos, bueno, en ningún momento tampoco lo necesito. ¿Qué pasa si yo no cumplo los requerimientos? Tenemos dos tipos de inanición. La simple, que normalmente se da en animales sanos, que es por restricción. Se perdió, por ejemplo, y no pudo comer. Y ahí, ¿qué voy a ver? Una glucólisis hepática, porque obviamente empieza una movilización de glucosa, porque no estoy obteniendo glucosa, por cierto, por el alimento, tengo que buscar en mi organismo, recurro inicialmente a la vía hepática, después obviamente cuando ya lo consumo, porque esto es muy rápido, voy a empezar con los ácidos grasos, se reduce la tasa metabólica, porque obviamente como no estoy recibiendo energía, el animal entra en un estado de letargia para maximizar la energía disponible. Una glicemia disminuida, porque obviamente no estoy consumiendo energía, y empieza una mayor producción también de cuerpos cetónicos que van a reducir el requerimiento de glucosa. Cuando tengo el otro tipo, que es la inanición acelerada, que esto sí se da en procesos patológicos, que va a ser el caso que estamos viendo ahora, ¿qué empieza a suceder? La tasa metabólica aumenta entre un 15 a un 100%. Hay un retraso de la cicatrización porque no estoy entregando los nutrientes que necesita el animal para justamente cicatrizar. Se reduce en los procesos de síntesis y reparación tisular. Hay alteración del metabolismo de los fármacos. ¿Por qué ocurre esto? Por la deficiencia de albúmina. La albúmina es generalmente el vehículo que utilizan los fármacos para llegar a su lugar de acción. Entonces, si yo tengo una hipoalbuminemia, no voy a lograr, digamos, una buena acción de los fármacos. Hay una supresión de liberación de insulina, porque en cierto modo se cuida la glucosa sanguínea para mantener la forma estable, pero eso también va a significar una glucoprivación de la célula. ¿Ya? Entonces también me va a traer otra consecuencia. Hay hiperglicemia. ¿Por qué? Porque empieza justamente a activarse, digamos, la gluconeogénesis a través de las proteínas y de los lípidos principalmente, que son corporales. Y ahí empieza, cuando empiezo a utilizar las proteínas y empezamos con el catabolismo proteico. Por lo mismo, aumenta la proteólisis y la lipólisis, que es lo que justamente estoy hablando. Aumenta la frecuencia respiratoria y también la cardíaca. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver a tratar de maximizar el oxígeno que tengo disponible. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el oxígeno? Cuando yo estoy en condiciones aeróbicas, está la formación de piruvato, y el piruvato va a generar entre 36 a 38 ATP, por lo tanto, muchas moléculas energéticas. Pero en el caso de condiciones anaeróbicas, donde yo estoy en condiciones de hipoxia, empieza a formarse ácido láctico, y el ácido láctico solamente me forma 2 moléculas de ATP.
por lo tanto tengo menos energía, por lo tanto yo tengo que evitar eso. ¿Y cómo lo hago? Aumentando la frecuencia respiratoria y cardíaca. Inmunocompetencia reducida, y hablamos justamente, principalmente tiene que ver con las reducciones proteicas, diseminación bacteriana, por lo que ya hablamos justamente, porque empieza a haber una translocación bacteriana, porque falla justamente la barrera intestinal, y todo nos deriva en una falla multisistémica que nos puede llevar a la muerte. Por lo tanto, resumiendo esto, no puedo permitir que mi paciente hospitalizado, independiente de la causa, en este caso uno puede ver, quizás no asocia mucho que un paciente con herida va a ser tan importante la nutrición. Sí lo es, porque quizás voy a comenzar con esto, pero voy a terminar con un cuadro mucho más complejo y voy a retrasar todo el proceso de cicatrización. ¿Con qué cosas extra debo tener muy cuidado? Siempre evitar la pérdida. Cuando nosotros hablamos de anorexia crítica, cuando en un paciente adulto tenemos pérdida de un 10%, o sea, mayor o igual a un 10%, en el caso de los cachorros un 5%. No normalicemos que un paciente por estar hospitalizado tiene que bajar de peso. Eso se tiende a hacer, pero en realidad no debe pasar. Debo evitar la pérdida de masa muscular y grasa corporal, debo evitar la hipoalbuminemia, hasta el parámetro que no debo permitir, no debo estar por debajo de los 2,5 miligramos por decilitro. Y eso también es importante, evitar el síndrome de realimentación. ¿Por qué ocurre el síndrome de realimentación? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que estuvo perdido en el cerro, justamente lo encontré días después del incendio, y él tiene mucha hambre y va a comer mucho. Aquí es cuando se genera este síndrome de realimentación, porque el organismo, cuando está privado de nutrientes, por decirlo, las células le prestan nutrientes y que quedan para que estén en el torrente sanguíneo. Pero después, cuando yo hago una introducción de alimento en forma brusca, la célula me pide esto prestado. Todos todos los nutrientes se reducen drásticamente. Y es muy clásico el paciente que uno dice, uy, mira, comió bastante, súper animado, y al otro día fallece. Justamente por una falla, porque hay un desbalance electrolítico y de nutrientes en general. Entonces, yo la única forma de evitar el síndrome de realimentación es que todo animal que haya tenido anorexia, yo debo introducir la alimentación en forma gradual. Aunque tenga mucha hambre, no lo debo hacer. ¿Por qué yo tengo que dar el soporte nutricional? Debo evitar justamente este hipermetabolismo, la hiperlactatemia, la atrofia de las vellosidades intestinales, la translocación bacteriana y esta resistencia a la insulina. Todas esas condiciones me van a empeorar el caso. Y antes de terminar, no olvidemos la hidratación, ¿ya? Aparte del tema nutricional, bueno, el agua de hecho es un nutriente. Debemos considerar todas las fuentes disponibles de agua, ya sea la forma oral, la endovenosa, el alimento. Debo considerar las pérdidas por orina, por fecas, vómitos. Las pérdidas igual es difícil medirlo, a menos, por ejemplo, la orina lo podemos medir porque quizás sí tenemos un sondaje, pero igual es complejo. Pero si tenemos un paciente poliúrico, por ejemplo, tengo que saber que tengo que ser un poquito más alto del mínimo que requiere un animal, que es eso, son 70 ml por kilo de peso al día. En ese caso, como insisto, si es un poliúrico, voy a estar un poquito por encima, entre comillas, quizás es un poco subjetivo, pero sí tengo que aumentar este consumo. Pero con eso, digamos, todo lo que es el resto de los nutrientes más el agua, voy a garantizar, o por lo menos siempre voy a tener una mayor probabilidad de éxito de recuperación en el paciente. Y eso sería todo. Vamos a empezar con la pregunta. Primero que todo, muchas gracias, Natalia. Sí. Vamos a comenzar con algunas preguntas que hicieron a través del chat. Ya, una de las preguntas es cuando hablaste del Nutribone. Preguntaron si es que se podía el recovery líquido. No es lo mismo. No es lo mismo. El Nutribone tiene ciertos nutrientes como por ejemplo arginina, glutamina, que son principalmente para la recuperación intestinal de los enterocitos. No es lo mismo, no sustituye. Belén dice, buenas tardes, me entender, una dieta natural balanceada por un nutricionista para carnívoros es lo que deberíamos ofrecer. En el momento de que estabas hablando tú de la O sea, sí se puede. Si yo logro hacerlo como realmente con un nutricionista y que haga una dieta balanceada,
totalmente, se puede realizar. Pero la pregunta, o sea, en realidad hay que buscar justamente que sí sea balanceada, porque ahí es donde hay muchas deficiencias. Recuerden que todas las dietas naturales, eso no está normado en Chile. Cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Entonces eso hace que existan muchas personas haciendo dietas desbalanceadas. Y lamentablemente los desbalances nutricionales no se ven inmediatamente. Lo vemos meses a años después. Entonces uno ve, uy, que mejoró el pelaje y que le gusta bastante, pero después vemos las consecuencias, después de mucho tiempo. Y eso pasa con las dietas naturales. Pero si yo tengo a alguien de confianza y sé que realmente va a ser, o me demuestra que realmente está totalmente balanceada, lo puedo utilizar totalmente. Y ya. Preguntaron también cuál sería la inanición acelerada. Es cuando se dan en pacientes con alguna patología, algún trauma, esa es la inanición acelerada. La anterior se da en pacientes sanos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el aporte de agua en el alimento? Recuerden que los porcentajes de agua aparecen en los análisis garantizados, aunque me he dado cuenta que no todos los alimentos digamos, a pesar de que es obligación declararlo, pero no todos los declaran. Pero normalmente, por ejemplo, un alimento seco tiene un porcentaje de agua debería tener no más allá de un 14%, aunque los que tenemos aquí en el mercado no exceden el 12%, pero por rango, por lo menos, por descripción, no debe ser más de un 14%. Los alimentos semihúmedos tienen un porcentaje de agua que van de un 14 a un 60% y los húmedos son un 60%. Pero insisto que eso está en las etiquetas. Y así yo calculo el porcentaje de agua que tiene. No le quedó claro el síndrome de realimentación. Ya. A ver, cuando un animal no consume alimento, necesita nutrientes que queden circulantes. ¿Y quién le presta? La misma célula hace justamente, entrega estos nutrientes al torrente sanguíneo. Pero después cuando yo recibo esta cantidad enorme de nutrientes, la célula me los pide de vuelta. Entonces todos estos nutrientes que están circulantes se reducen drásticamente. Por ejemplo, el fósforo, el magnesio, calcio, y sabemos la importancia de los trastornos electrolíticos. Y eso, de hecho, es generalmente eso es lo que lleva a la muerte de un paciente, los trastornos electrolíticos posterior a ese síndrome. Lo otro que dice, ¿se podría explicar nuevamente las tablas para el cálculo de los requerimientos? ¿Puedo volver a eso? Yo sé que es verdad, por último, no sé tomarle una fotito a eso. Ahora, por si acaso, las fórmulas, existen más de 70 fórmulas para sacar requerimientos y todas tienen un 50% de margen de error. ¿Por qué? Porque están hechos para el promedio de la población. Pero siempre tenemos animales que están por encima o por debajo, tienen metabolismos distintos, con la misma dosis, unos engordan, otros adelgazan. Entonces esto es por un promedio, por eso todas estas tablitas que aparecen en los alimentos son solo una guía, de ahí yo parto, de ahí veo si se mantiene bien, sigo con esa dosis, si adelgaza voy a aumentar la dosis, pero estas tablas justamente es eso, son una guía, ¿ya? Pero toda la alimentación se debe individualizar. Esta es una de las más usadas, que es la que está en cuadradito, la que se utiliza para paciente normal. Acá abajo sustituyo el caso de un hospitalizado frente a otras patologías, ¿ya? Que no tienen... En la imagen no se ve lo que tú señalas, quizás por eso es más complicado. ¿Cómo no se ve el cuadrito? No, cuando tú estás señalando. No sé cómo se va. Sí. Lo de la izquierda. El cuadro de la izquierda. El cuadro de la izquierda. Bueno, es que lo único que está como un cuadrado. Sí. Ya, eso es para requerimiento normal de un paciente. Si yo quiero un paciente que tengo en casa, o sea, no necesariamente un paciente, puede ser, le quiero calcular a un animalito que llega a la clínica, que tiene una orientación, yo le puedo sacar el cálculo con esa fórmula. Insisto, hay muchas más. Esta es una, tiene que ver una cuál es la que más le funciona, pero esta por lo menos para mí ha sido bien útil y es fácil, además de manejar. Y el otro lado, lo que no está encuadrado, es cuando yo tengo el requerimiento, o sea, cómo calculo el requerimiento para un paciente con heridas. Que los factores que me van a hacer la variación, en el caso de K1, tiene que ver con la actividad física, en el caso de K2, con la etapa de vida en que está el animal, y K3, la condición en que está. Así que todo eso lo multiplico por su peso metabólico, y en el caso del perro por 156, y en el caso del gato por 60. Pero yo creo que así hablarlo es complicado, yo creo que mejor tomar un pantallazo o una foto de eso. O dejar tu correo. O eso, le puedo dejar mi correo Porque para que se lo pueda mandar en caso de que lo necesiten.
O también, pues si después tienen más dudas, también, o si también hay una duda que no puedo resolver, también lo puedo hacer por correo. Yo creo que antes de cerrar, al final del chat podemos colocar el correo para que los que están ahí conectados puedan después hacer las consultas. Dice, esos cálculos están hechos en base a piensos, el cálculo de requerimiento. Cualquier tipo de alimento, porque un alimento húmedo sí me entrega la información de cuántas calorías tiene. En caso de no hacerlo, hay otras fórmulas para sacarlo. También, si quiere, también por mi correo le puedo dejar después cómo es la fórmula, pero en realidad considero los nutrientes energéticos, que son las proteínas, las grasas y los lípidos. ¿Ya? Eso los considero para sacar la energía metabolizable, y que esos lo voy a obtener tanto en un alimento húmedo, seco o de una dieta natural, si tengo la información. Ya dice, ¿existen tablas para definir el aporte superior de electrolitos? Sí, sí existe. Yo por lo menos me guío por la guía de FEDIAF. Ahí salen muy claros los requerimientos de electrolitos. No lo sé de memoria, pero no sé mucho, pero sí está ahí. Ya, dice, ¿y si puedes repetir el requerimiento de proteínas para perro adulto y gato adulto, por favor? El requerimiento, el rango para un perro adulto es de un 18% a un 32%, igual hay autores que tienen discrepancia, pero un 32-35% máximo, lo que necesita un perro adulto. Un cachorro, que eso no lo dije, el mínimo es un 22%, el mismo máximo. Y en el caso de los gatos, el mínimo para un gato adulto es un 26% hasta un 50%. Recuerden que el gato es carnívoro estricto. Y un gatito, el mínimo es un 30% de proteína. Eso, el nombre de la guía que ellos respondieron sería. FEDIAF. Sí, ellos respondieron por el chat. Sí. Ya. Bueno, la guía de FEDIAF es muy útil porque también sale cómo sacar los requerimientos. Justamente estas tablas de requerimientos, porque acá yo no abordé, por ejemplo, para un cachorro. ¿Ya? Ahí sale todo, según la etapa en que está, si es un animal castrado, según la actividad física, es mucho más detallado. Ya. No hay Por el pregunta. chat parece que ya no hay más. No hay pregunta. Presencial para los que ¿No están. sé acá? Yo te haría una pregunta. Y un alimento húmedo, independientemente de que aporta más humedad, ¿tiene mejor digestibilidad versus un seco? Sí, podría tener mayor digestibilidad, pero todo depende del contenido de nutrientes que tiene, porque en realidad la digestibilidad va de la materia prima que yo estoy utilizando. Porque sabemos que hay proteínas, por ejemplo, que tienen más digestibilidad que otras, que te va a depender de la forma en que está introducida, ya sea si es una harina, si es fresca, y también la misma especie, de la misma digestibilidad del pollo, del vacuno, del pescado. Todo eso va a variar la digestibilidad. De todas maneras, los alimentos húmedos cada vez van tomando más importancia, porque antiguamente teníamos muchos prejuicios del alimento húmedo, pero en la actualidad se sabe que es una muy buena herramienta, sobre todo en ciertas condiciones. Los gatitos, sobre todo los que tienden a tener trastornos urinarios, cada vez crece más el área del alimento húmedo. Dice, ¿utilizaría vía oral prebióticos debe ser, y glutamina en hospitalizado? Sí, totalmente. Yo puedo hacer suplementación, sobre todo prebióticos, arginina, glutamina, son esenciales, yo puedo administrarlo perfectamente. Pero generalmente, por ejemplo, en Nutribón tiene eso. Sí, sí. ¿Cómo para ayudar a la recuperación del enterocito? Justamente entregar con la nutrición micronutricional. Lo que entrega uno esos son como lo más clave, lo que más se utiliza. La L-carnitina también. El Nutribón más o menos, ¿por cuánto tiempo lo estarías dejando? Porque igual la dosis de Nutribón es súper alta. Es alta. Sí, es muy alta y O sea, fácil. los primeros 4 días son cruciales, ¿ya? Pero yo lo cojo hasta 30 días. Ya, Sin ningún problema. Claro, el costo. El tema es el costo. El costo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que queremos administrar el Nutribón, la dosis que es tan alta que hay que darle, porque igual y el versus local, uno puede modificar un poco esa dosis y suplementarlo con otra cosa para poder que no le salga tan cara a la persona. O sea, si estamos pensando que estamos en catástrofe, no pueden comprar mucho. Claro, o sea, si yo estoy cumpliendo con el requerimiento, sí, pues yo lo puedo complementar.
Sí, sí, de todas maneras, pero el problema es que no tenemos como disponible la glutamina, es difícil conseguir. Por lo mismo no podemos hacer estas dietas parenterales, o sea, esa administración parenteral, porque justamente estas cositas que sí deben ir, que en otros países sí hay y productos para eso, ¿dónde se consigue? No lo sé. Y lo otro es que yo estoy hablando por las cosas que han llegado a donación. Por eso que aquí hablaron también de lo que es el recovery, que es líquido, que es el nuevo producto que Sí. tiene. Ya, eso yo no tampoco lo podría como suplementar con un NutriBone para poder darle a un Sí, paciente. sí se puede. Sí se puede. Sí, lo importante en ese caso es ir midiendo, o sea, sacar el requerimiento porque todos tienen las calorías. Tú tienes que ir midiendo. En el caso, si yo estoy hablando, por ejemplo, según el primer día, el 25%, yo lo puedo dar, como tú dices, de esos dos productos, sin ningún problema. Comenzar con eso. Porque el primer día yo no puedo dar dieta blanda, por ejemplo. Y sí lo puedo utilizar. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta entre medio de esa respuesta, por favor? Que tiene que ver con lo mismo. Sí, aquellos que están online, en el fondo de hecho sus preguntas están siendo transmitidas acá, así que también no solamente quedan grabadas, sino que también lo está escuchando Natalia. Así que adelante. Sí. Hable nomás. Te escucha bien. Muchas gracias. Solamente para poder rectificar esa información, porque nosotros en mi clínica usamos mucho recovery líquido, de hecho, desde el primer día. Sí. Calculamos, hacemos esa misma el día 1, 25 y así, pero con recovery líquido. Entonces, por lo que tengo entendido, el primer día sería solamente con NutriBone, el 25% del requerimiento, y desde el segundo día podríamos hacer esta mezcla con recovery líquido, calculando los requerimientos de acuerdo al segundo, tercer y cuarto día, ¿o no? Sí, pero tú ya el primer día tú puedes introducir ya el... Ahora, yo te digo bien honestamente, yo sé que es bastante es más nuevo el de ese recovery. Yo no tengo mucha experiencia de usarlo ni tampoco lo he leído como más a fondo, así que yo creo que quizás, así, yo creo que esa pregunta, yo creo que mejor te la podría responder quizás el representante de la marca. No te podría responder para revisarlo bien así como cuál es el aporte nutricional exacto que tiene. Yo por lo menos todavía no lo he integrado como dentro de las recomendaciones, pero netamente por desconocimiento. Sé que es bueno, me lo han nombrado, pero yo no lo he utilizado todavía. Creo que es 1 kilocaloría por ml y la verdad es que sí, la marca lo recomendaba y a nosotros nos facilita mucho más el trabajo en pacientes hospitalizados porque no se tapa la sonda. A diferencia de cuando pasábamos la lata, por ejemplo, muy diluida con la sonda nasogástrica. Claro, que es un problema porque diluimos mucho y terminamos entregando más agua que nutrientes. Así que nos complica, de hecho, por eso yo sé que es una buena herramienta, pero no lo he leído así como intensamente para saber cómo el uso. Pero sí me imagino, desde qué etapa inicial se puede usar, pero si es del primer día, si tú me dices que sí, si lo dice, total. Muchas gracias. Entonces, ¿usted recomienda el cálculo solo con el NutriBone? ¿El primero? El primero sí. El primer día. Después, ya del segundo, yo puedo hacer con esta dieta que ya puedo introducir, yo creo que como si estamos con un paciente crítico, quizás con alimento húmedo de un gut gastrointestinal. Ojo, porque dieta blanda, eso se refiere. Porque de repente la gente tiende a asociar justamente a lo que hablamos delante de la propósito, pero no. Hasta ahora, parece que no hay preguntas acá. ¿No hay más preguntas también desde el online? Sí, ya, permiso, yo voy a desconectar la... Tengo el teléfono 96, por favor. Ya. Bueno, para terminar esta conexión, agradecemos a los que están presenciales y a quienes se conectaron. Tuvimos 96 conectados. Sí, 96 Sí. fue el máximo. 96 fue el top del fondo listo del momento de conexión. Así que se agradece primero a Natalia, segundo a Nutrigen como empresa que nos apoyó en no solamente en el taller, sino que también en el incendio. Y bueno, y a todas las empresas que apoyaron en esta emergencia. Yo creo que de eso nació una instancia y importante es que se vayan repitiendo las instancias, no los incendios. Si queremos lo menos, pero sabemos que estamos en una región complicada y que el verano es bastante seco, así que
tenemos que prepararnos. Por eso desde ya invitar a todos, a los que estamos colegiados, a participar, los que no están colegiados, a sumarse y que entre todos, independientemente de que su colegiatura no, de estar apoyando la instancia en las diferentes regiones donde cualquier evento puede suceder y que participemos de forma unida. Así que muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por la En el chat invitación. te dicen que estuvo muy buena la charla. Muchas gracias por la instancia, de que le quedó todo súper claro. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo de querer unirse. Y aprender. Ya, No, ok. súper bien. Gracias y en este caso a la Universidad de América que nos facilitó las instalaciones para poder hacer esta instancia híbrida. Así que con esto terminamos la conexión. Muchas gracias y lo invitamos a una próxima actividad que podamos desarrollar con cualquiera de los consejos regionales o como con MEVET en general, donde vamos a tratar de invitar a la mayor cantidad de exponentes y a participar en la actividad. Así que desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, ok. Ya. Voy a terminar la grabación, muchas gracias. Mi Un aplauso.